Yo creo, César, que yo sí te conocí, si mal no recuerdo, cuando teníamos lo de Podcast L. No sé si era ya el principio, ya teníamos el directorio, ya teníamos el curso, no lo sé, pero yo creo que te conocí ahí, hacia 2019, 2020, y es que no me acuerdo exactamente qué tenías ahí. Sé que ya tenías un podcast, ¿no? Pero ¿cómo era el César de 2019-2020? Sí, sí, fue en plena pandemia, Sergio, me acuerdo. Te conocí a ti y a Paloma también. Cuando había. Sí, creo que era la primera semana que organizasteis de vuestro proyecto de podcast de L. Pues en ese momento mi podcast era un bebé, tenía unos meses, porque lo lancé en septiembre de 2019. Y bueno, con mucha ilusión de hacerlo crecer, de darle visibilidad y bueno, ha pasado muchas cosas desde entonces, ¿no? El podcast se ha multiplicado por tres y también ha cambiado en ese momento. Yo todavía estaba ofreciendo clases online, lo llevaba haciendo desde 2017, porque yo vengo de otra carrera completamente diferente. O sea, yo estudié administración de empresas, mi sueño era trabajar en un banco y ser bancario y ganar mucho dinero, pero me di cuenta de que, primero, que no era posible porque me pilló la crisis financiera y cuando terminé la carrera todos los bancos cerraron o se agruparon y el rescate financiero y todo esto. Y luego mi carrera profesional se fue por otros derroteros muy interesantes también y no duraba más de un año ningún trabajo. Trabajé desde organización de eventos en Londres hasta ventas, desarrollo de negocio y mi último trabajo corporativo fue en marketing. Y a pesar de que el trabajo era muy bueno, decidí que bueno, quería romper con todo y hacer algo que a mí me llenase, ¿no? Esto de la pasión y todo esto. Y la pasión no venía y las facturas continuaban llegando, así que dije, bueno, estoy en Londres, mientras encuentro mi pasión, voy a formarme como profesor de español como lengua extranjera y aprovechar que estoy en Londres, que es una ciudad donde a los profesores o tutores privados están bastante bien pagados, el offline te hablo. Y así hice y descubrí que la enseñanza de mi propio idioma era algo que me gustaba mucho. Y cuando ya decidí que quizás era algo con lo que me podía ganar la vida, fui a un instituto a hacer una semana de observación porque dije, bueno, lo mejor sería un trabajo con mayor estabilidad, me convierto en profe de secundaria. Después de esa semana de observación me di cuenta de que no era para mí, que es un trabajo muy complejo. De hecho, mi pareja trabaja en un instituto británico y admiro a cualquier profesional de la enseñanza que lo haga porque de verdad es bastante complejo. Y decidí que iba a desarrollar mi propia idea de negocio y que, bueno, que de alguna forma necesitaba, ya no solo por el tema económico que también, sino por una cuestión de creatividad y de cambiar lo que iba haciendo, necesitaba hacerlo crecer para que mis funciones cambiaran también, porque ya te digo, no había conservado ningún trabajo más de un año, creo. Y, y con el emprendimiento me ha pasado lo mismo, ¿no? Necesito hacer cosas nuevas para no aburrirme. Y eso pasa a veces por crecer o simplemente diversificar. Mm. Y esto que estudiaste dirección de empresas, ya que tuviste también experiencia en marketing, te moviste en estos lugares, luego te sirvió mucho para luego empezar con tu negocio como profesor. Sí, bastante, bastante. Especialmente la carrera profesional. Mira, he escuchado antes de nuestra entrevista una de tus entrevistas con un experto en finanzas y entonces no me acuerdo del nombre del hombre, pero estaba pensando, jolín, estudié esto, matemáticas financieras, teoría de la financiación y realmente no soy experto para nada en eso. Pero sí la parte más de comercial, de desarrollo de producto, desarrollo de empresas, algo que hay que tener mucho en cuenta también, creo en nuestro caso, porque tratamos con gente de todo el mundo, ¿no? Las diferentes culturas con las que vamos a tratar. No es lo mismo hablar o la forma en la que hablas a un cliente de Estados Unidos que a una persona de Japón. O sea, hay un montón de factores que sí que me han. La carrera me ayudó, obviamente, y también me ayudó los diferentes trabajos que tuve en empresas en Reino Unido, pero en empresas muy diferentes. Una empresa, por ejemplo, de Singapur, con un estilo directivo muy diferente, una empresa australiana, otra empresa alemana. O sea, eso también me ayudó mucho. Y obviamente sí que todavía pongo en práctica cosas que he aprendido en anteriores trabajos. Pero desde mi trabajo de camarero, que yo trabajé desde los 15 hasta los 18 de camarero, de extra, y eso también me ayudó mucho a conocer
poco la psicología humana. Yo era súper introvertido y tímido y me ayudó también un poco a salir un poco de la cáscara y performar un poco la extroversión, aunque a veces me cueste, ¿no? Ahora mismo estoy un poco nervioso porque siempre, a pesar de que tengo 3 podcasts y hago un montón de entrevistas, siempre hablar con otra gente me pone un poco en esa Sí, posición tensa. esto siempre pasa. Una cosa que te haga la entrevista, cosas que tú hagas la entrevista y otra cosa que tú grabes un episodio monológico. Correcto, Oye, y correcto. durante todo este trayecto, César, ¿cuál crees que ha sido el factor de éxito? ¿Qué es lo que dices? Joder, a mí esto ha sido lo que me ha catapultado, o igual ha sido la perseverancia, ¿no? El hecho de, oye, mira, esfuerzo mantenido en mucho tiempo es lo que luego a mí me ha llevado a vivir de Sí. esto. Pues es que creo que es multifactorial, o sea, no hay un solo factor, aunque creo que lo más importante, y yo siempre lo digo a los estudiantes de español, ¿no? La constancia gana el talento. La constancia gana el talento y además hay un montón para la gente que sea de España, hay un montón de referentes tanto en la política. Yo creo que Pedro Sánchez o Ayuso no son talentosos, pero creo que son personas muy constantes, ¿no? Por poner dos referentes contrapuestos. Incluso en la música, tú escuchas a Rosalía o a C. Tangana en sus entrevistas y ellos a veces dicen, pues es que no tengo la mejor voz, pero son personas muy, muy constantes. Y creo que de esa combinación de factores, creo que, y uno de los factores es la suerte, por supuesto, otro de los factores es el momento en el que hagas algo, que puede ser más oportuno o menos oportuno, pero un factor muy importante es la ilusión, el hambre. O sea, en el emprendimiento creo que no puedes, si emprendes porque no tienes otra opción, uff, porque no lo haces realmente porque quieres hacerlo, sino porque lo necesitas. Que, bueno, hay veces que si no hay otra opción, pues hay que darlo todo. Pero creo que la ilusión y ese hambre por aprender, por mejorar, por incorporar la creatividad a tu proyecto, yo creo que eso es de lo que más me ha ayudado a empujar y a ponerme delante del micrófono cuando no me apetecía o hacer cosas así. Mm, me quedo con eso que dices, ¿no? De romper con la monotonía muchas veces, ¿no? Que a Mm, veces lo que le pasa a los empleados, pues que, joder, que lo que tú comentabas, ¿no? Que hacer quizá en un banco toda la vida, me cago en la leche. Pues sí, te da seguridad, pero te mata un poco esta creatividad, ¿no? Esta innovación, muchas veces echar para adelante. claro. Mira, vamos a meternos ya con tu negocio, vamos a hablar de creatividad, por supuesto, vamos a hablar de la visibilidad y vamos a hablar de estos 3 podcasts que es lo que tienes. En aquel entonces Ujú. creo que solamente tenías el de Beginners y ahora creo que también tienes El de el de intermedio. Intermediate. No, el Tienes primero fue el de intermedio. intermediate, sí. Y entonces luego hiciste el de Beginners y el de Advanced. Pero antes de hablar de tus podcasts en concreto, ¿por qué decidiste apostar por el formato podcast en general? Porque soy amante del podcast, o sea, porque me encanta. Porque me encanta. Descubrí el podcast cuando me compré mi primer iPhone hace 10 años. Y vi que había una aplicación que se llama Podcast y yo te juro que no tenía ni idea de lo que era. Y descubrí que era una especie de radio y digo, bueno, pues voy a... En ese momento trabajaba en la empresa australiana y teníamos muchos clientes de Escocia y yo tenía dificultad con el acento escocés. Digo, pues voy a escuchar podcast de estos de Escocia para familiarizarme con el acento o estaba aprendiendo italiano y empecé a escuchar un podcast en italiano, italiano automático, y me encantó el formato. Me encantó, era muy práctico porque lo podía escuchar mientras, ya sabemos, ¿no? Mientras haces otras cosas. Y luego llevo escuchando podcast desde hace mucho tiempo y el podcast que sí que fue para mí un cambio de paradigma total fue Inner French, que es el podcast de Hugo. Es un podcast de nivel intermedio que habla en francés, pero habla pues de temas interesantes, ¿no? Temas que escucharías el podcast aunque fuera en tu idioma, porque te explica cosas que no sabías, o curiosidades, o temas de actualidad. Y me encantó, o sea, es que era adicto a ese podcast, escuchaba varios episodios al día, porque además cogí el podcast cuando el chico ya llevaba a un par de años produciéndolo, entonces mi francés mejoró muchísimo, mi comprensión del francés, luego cuando hacía clases decía, wow, estas palabras, estas colocaciones, estas estructuras las he escuchado en el podcast y lo sé, ¿no? Me acuerdo del episodio. Entonces dije, es que es un formato muy bueno para mejorar un idioma. Así que dije, pues, oye, voy a probar, voy a crear un podcast, ya que llevo escuchándolo tanto y además estaba muy ilusionado con la posibilidad de hacerlo crecer y que la gente lo escuchase. Y bueno, pues el podcast de intermedio funcionó bien, pero
en el podcast no hay viralidad, tú ya lo sabes, o sea, que esto no es un crecimiento sostenido, no es que de la noche a la mañana un episodio se te hace viral y creces, como sí que puede pasar en YouTube, ¿no? Y Entonces, cuando notaste eso, perdona, César, como a partir de X tiempo, a partir de X episodio, que dices, hostia, esto ya está despegando. sí, creo que no estoy 100% seguro, pero creo que al millón de descargas llegué a los 2 años y medio o así. Pero luego se hizo exponencial, claro, porque cuanto más gente lo escucha, más gente lo recomienda a otras personas y el crecimiento es mayor. Y esto es muy importante, las personas que quieran hacer un podcast o ya lo tengan, la descubribilidad, que no existe esa palabra, pero uno de los factores clave es que las personas lo recomienden. La forma más fácil de hacer conocido un podcast es que la gente lo recomiende. Entonces, yo recomiendo a todo el mundo que diga en sus podcasts, por favor, si me quieres ayudar, recomiéndalo. Que hay otras formas de hacerse descubrir, pero esa es una muy buena forma. A mí esto me funciona sobre todo con la newsletter, con el podcast, ¿no? Lo de, oye, si te ha gustado este episodio, reenvía este email a otra persona, También, ¿no? Y ahí claro. es cuando se esto. Oye, ¿por qué intermedio? ¿Por qué empezaste con intermedios? ¿Por qué por intermedio? Bueno, porque el podcast de Hugo, que por cierto, ahora hablamos todos los meses porque yo le envié, al final yo pienso que siempre tienes que tener como referentes, y para mí él era mi referente en ese momento, las personas que ya han conseguido hacer algo, ¿no? Entonces yo le envié un email y le dije, ¿haces consultorías? Y yo también había comprado su curso y lo había hecho. Y me dijo, bueno, hablamos, pero no me tienes que pagar nada. La verdad es que fue súper generoso y me explicó un poco lo que había hecho. Me habló de servidores de podcast, porque yo no tenía ni idea. Y, y desde entonces ahora hablamos una vez al mes y compartimos y sí, nos decimos que está funcionando, que no, compartimos ideas. ¿Y por qué nivel intermedio? Pues porque la mayoría de mis estudiantes eran de nivel intermedio y yo al final yo pensaba que iba a ser como un recurso que yo podía usar en las clases y por tanto, pues digo, bueno, pues si esto no funciona, al menos tengo esto para que mis estudiantes me escuchen y luego poder utilizar ese contenido en las clases. Luego, principiante es un nivel que no me llama la atención porque creo que hay mucho contenido ya. Y además, en el caso del nivel principiante, las grandes corporaciones de la industria de los idiomas, sobre todo, utilizan la fórmula del fácil, rápido y divertido para hacer creer a la gente que no sabe nada del idioma de que es posible aprender un idioma de esa forma y que en 6 meses van a ser capaces de hacer una ponencia en español, ¿no? Y por eso empecé por el nivel intermedio, por mis estudiantes más que nada. Y luego ya diversifiqué al de avanzado, porque era lo lógico, ¿no? Porque muchos de mis estudiantes ya llevaban años escuchándome en el de intermedio. Y luego también diversifiqué para abajo, pero no con principiantes, sino con falsos principiantes. Español para falsos principiantes. Te preguntaría que cómo manejas el calendario editorial para manejar 3 podcasts, porque tiene que ser un trabajazo enorme, ¿no? Pues, ¿sabes qué? No soy organizado, Sergio. Me gustaría decirte, hago batch recording, esto que la gente se reserva 10 entrevistas y lo hace un mes, en una semana. Lo intento, pero no me sale. Entonces, un poco va al día. O sea, llevo, por ejemplo, dos semanas sin publicar nada en el de intermedio, porque tuve un lanzamiento hace poco, las vacaciones de Semana Santa. Todavía no, y esto es un cuello de botella, esta falta de organización mía, porque antes, bueno, pues antes estaba yo solo, yo me lo guiso, yo me lo como, pero claro, ahora cuando ya tienes más personas, esto hace que todo el trabajo del grupo, de todas las personas que participan en tu empresa, se ralentice y eres tú el cuello de botella. Entonces estoy trabajando en ello, en mejorar eso y ser más organizado, mejorar mi calendario. A mí hay una cosa que me llama mucha atención de tu podcast, y es Ujú. que has sabido mezclar muy bien lo que es el español, entendemos el español como lengua española, gramática, vocabulario, técnicas de aprendizaje, bla, 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 con los temas del coach. La motivación, la vejez, el sexo, la maternidad, es decir, temas que muchas veces no van más allá del típico, pues las fiestas populares de tal ciudad o la comida típica de tal. Eh, ¿Cómo seleccionas estos temas? ¿Mantienes una conversación con algún tipo de vía mediante formularios o mediante, yo que sé, mensajes de texto con tu audiencia diciendo, oye, ¿qué os interesaría hacer? ¿Cómo seleccionas estos temas? Sí, pues fíjate, la cosa de llamarse Spanish Language Coach,
La marca no tiene nada que ver con que yo haga coaching, porque yo o sea, no hago coaching ni doy consejos más allá de lo que es el aprendizaje de idiomas. Es porque yo empecé llamándome Spanish with César, ¿no? Que es la fórmula que muchos y muchas profes usan, y dije, ostras, es que esto es un poco lo de siempre, que no pasa nada porque hay mucha gente a la que le va muy bien con ese naming. Pero luego escuché la historia de Body Coach, que es un entrenador de fitness de aquí de Reino Unido muy conocido, y me identifiqué mucho con él y dije, pues mira, me gusta la idea de Spanish Coach, pero estaba cogido así y dije, bueno, pues Spanish Language Coach. Sí que es verdad que luego los temas del podcast muchas veces son temas relacionados con el desarrollo personal, pero también con la sociología. Un poco es cuando quiero saber, realmente mi línea editorial se basa en lo que a mí me apetece conocer o investigar. Entonces, por ejemplo, recuerdo cuando se empezó a hablar de la inflación. Pues yo dije, bueno, quiero saber exactamente por qué está pasando y por qué hay inflación y qué está pasando, porque creo que es un tema que a mucha gente le puede parecer interesante, ¿no? Porque se habla mucho de la inflación, pero nadie te explica, o si a lo mejor sí que lo sabrías explicar en tu propio idioma, pero no en el idioma que estás aprendiendo. Entonces, me baso en esto, en lo que a mí me gustaría aprender y profundizar o en cosas de actualidad. Y también hay personas que me proponen temas, pero sí, un poco la línea editorial es esa. Y algunos episodios, si te digo la verdad, son incluso parte de mi terapia casi, porque digo, bueno, me apetece escribir sobre ser suficiente, ¿sabes? Así en general. Y son episodios que son casi, bueno, no, son casi no, son terapéuticos y catárticos para mí y con los que mucha gente también se siente identificada. Entonces, algo que, y es el tagline de la marca ahora, Beyond Learning Spanish, más allá de aprender español, que es algo que durante estos 5 años mucha gente me ha dicho en los emails o en las reseñas que han puesto, ¿no? Es que tu podcast es más que aprender español o es que escucharía tu podcast aunque fuese en mi propio idioma. Y esa es un poco la idea del proyecto. Es lo que siempre a veces, ¿no? Llevamos como el español real, ¿no? Pero es que, claro, son temas fresquitos, temas de actualidad, ¿no? Y sobre todo, temas que te involucran más allá del idioma. Que yo siempre digo que Ujú. somos unos afortunados porque los profesores de idiomas, porque estamos con una materia de estudio que es la puñetera realidad. Es decir, involucra todo lo que está allí fuera del aula, ¿no? Redes sociales. César, mira, aquí sí que vamos a detener con las redes sociales porque yo redes sociales voy un poco pez y siempre digo, ¿cómo hará esta gente que tiene, en tu caso son 22.000 seguidores en Instagram, también tienes TikTok, Facebook, etcétera? Ujú. ¿Cómo usas las redes sociales y cómo lo vinculas con el podcast que es tu principal canal de contenidos? Pues mira, Sergio, yo creo, te he oído alguna vez que tú no eres muy fan de las redes sociales, ¿no? De Instagram, TikTok y todo Me esto. da un No poco sé de si has pereza, sí. cambiado. Vale. No, me da pereza. Yo empecé muy a tope con Instagram durante la pandemia, publicaba todos los días y de verdad invertía como 3 horas al día o más en una publicación diaria en Instagram y empezó a funcionar. En ese momento eran carruseles, ideas lo más creativas posible. Intentaba, pues eso, pensar fuera de la caja, como se dice en inglés. Y fue bien, pero me di cuenta luego cuando ya empecé ya cuando dejé de ofrecer clases online y me empecé a centrar en la enseñanza online, en los cursos online, cursos de autoestudio, que realmente la mayoría de estudiantes venían del podcast. Porque es verdad, y yo ahora mismo ya no tengo ni Instagram ni TikTok en mi teléfono, no lo uso porque, no porque creo que sea horrible, sino porque por mi personalidad adictiva quizás no soy capaz de gestionar el tiempo que paso en ellas, entonces prefiero no tenerlo. Y ahora mismo, pero bueno, desde hace ya 2 años o así, el único uso que le damos a este tipo de red social de contenido corto, que es en lo que se ha convertido, ¿no? TikTok, Instagram, es promocionar los episodios de podcast. O sea, es como un recordatorio, igual que envío un email en la newsletter de este episodio, pues la gente que me sigue en Instagram, que ahora el crecimiento es básicamente porque no creo nada viral ni tiene esa intención, es como un recordatorio de, hey, por cierto, este episodio, si no te acuerdas de escucharlo, te lo recuerdo. Es la única función. No descarto en el futuro crear otro tipo de contenido, pero que vaya en línea con la marca, que es siempre contenido no corto, sino contenido donde se pueda profundizar algo. Quizás en un vídeo de 3 minutos, no en uno de 20, pero
que algo, ya no ves vídeos de 3 minutos en Instagram, es todo contenido corto. Pero de momento es esa función que se le está dando. Hay gente que lo sabe hacer muy bien, hay gente que lo sabe hacer muy, muy bien, pero no es mi caso. O sea, digamos que ahora mismo usas las redes sociales como, pues, para, como para potenciar tu altavoz, que tu altavoz sigue siendo el podcast, ¿no? Allí te encuentran, allí te conocen y digamos que luego a partir de allí te envían algún tipo de mensaje o email Claro. para que te compren. Me adelanto un poco entonces ya a esto. Oye, tú pasas también tienes email marketing, también trabajas en email marketing. ¿Cómo haces? ¿Vendes directamente desde el podcast o del podcast lo mandas al email? Y en el email vendes. Sí, sí, en el caso de los podcasts ofrecemos la transcripción de forma gratuita, entonces de esa forma las personas pueden ir a la web. Algo que recomiendo, si quieres segmentar un poco tu audiencia, en mi caso cuando van a la web les preguntamos, ¿qué podcast escuchas? Aunque luego pueden acceder a todas las transcripciones de todos los podcasts, pero ya segmentamos a las personas que son falsos principiantes, intermedios y avanzados. Y así ya podemos saber qué tipo de contenido les tenemos que enviar. Entonces, realmente, email marketing, ahora mismo, esto va a cambiar, estamos cambiando la estrategia, pero no lo estoy trabajando. Lo único que envío de email marketing es un recordatorio cuando el podcast de tu nivel está publicado. Entonces hago un pequeño resumen del episodio y digo, escúchalo. Y luego, cuando estamos en mitad de un lanzamiento, que abrimos las inscripciones de los cursos, pues lo mismo, enviamos durante esa semana 3 o 4 emails, un poco explicando las dudas más frecuentes sobre el curso y luego el email de están abiertas y último día. Pero la verdad es que es muy básico, o sea, hay muchísimo más potencial para hacerlo mejor. Pero por falta de tiempo, por falta de organización, todavía no está, todavía no está hecho. Pues vas a flipar si lo sabes usar bien email marketing con toda la audiencia que ya tienes metida en el podcast y en redes sociales, si te los llevas al email y luego sabes escribir emails que venden, eso es una Mm, máquina. Lo que pasa que, claro, yo también antes hacía email marketing, pasa que no sabía hacerlo bien. Hasta que te formas y dices, hostia, luego formas y luego te estás un par de añitos escribiendo emails. Yo escribo un email cada día, ¿eh? Y a partir sí, de ahí empiezas a vender, vender, vender. O sea, es como una. A mí si me dicen hace tiempo, si la gente no lee, sí, sí, la gente lee, pero claro, lee cosas que les interesa. claro. Em, Hablando más de visibilidad, bueno, trabajas podcast, todo esto, redes sociales ya hemos dicho que es para potenciar el podcast. También te pasas por entrevistas, me imagino, de podcast, como por ejemplo esta, ¿no? También te he visto en el de Lola Gamboa, en el de la chica esta de Yo Emprendedora. También trabajas las colaboraciones, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, en general, pero no todo el tiempo, porque al final es un tiempo que tienes que invertir durante la semana. Con este tipo de entrevistas, por ejemplo, a veces dudo porque digo, es que siempre digo lo mismo, pero es que al final a lo mejor escuchan esta entrevista, pero no han escuchado la de Lola o la de Laura, ¿no? O la de Silvia. Entonces digo, bueno, pues si puedo ayudar, porque a mí me gusta mucho escuchar este tipo de entrevistas, ¿no? De otras personas de nuestra industria o de otra industria diferente y coger ideas y ver qué les ha podido funcionar, aunque no existe, como hemos dicho, una fórmula, porque cada persona tiene una personalidad, pero sí que hay puntos en común que puedes sacar de ahí. En cuanto a las colaboraciones, ahora sobre todo para el podcast de avanzado, lo que hago, y también he ido virando un poco de estrategia, ahora estamos de vuelta con las entrevistas temáticas. Entonces, desde hace un par de semanas, pues hemos hablado de comunicación, hemos hablado de interpretación de las artes escénicas. En los próximos episodios vamos a hablar de emprendimiento, del marketing político, o sea, cosas más específicas. Porque durante unas semanas estuve, sobre todo con profes de español, con profes de L, haciendo entrevistas libres, o sea, conversacionales, que no hubiese un tema, un eje central. Y un poco, al final, en el podcast de avanzado, el tagline es conversaciones reales en español. Es decir, no hay adaptación para nada, sino que les ofrecemos una guía de vocabulario que puedan ellos, los estudiantes, escuchar antes. Y entonces es bastante fácil de producir porque, bueno, en el caso de que sea una entrevista temática, claro, tengo que estudiar un poco la persona que viene para preparar entrevistas preguntas que tengan jugo, pero es más fácil. La producción del de intermedio es el que más tiempo requiere, también es el que más audiencia tiene, y porque la idea es temas complejos adaptados al nivel intermedio para que el estudiante se dé cuenta de que puede hablar de temas complejos aunque no tenga un nivel avanzado, ¿no?
y tengas esa sensación de empoderamiento de hostia. Pues he podido entender este episodio sobre la inflación, ¿no? Que es un tema complejo e incluso en mi idioma. Clases ya no das, ¿no, César? No, A no, no. 100%, son cursos, infoproductos. Creo que tienes como tres cursos, que serían como los tres cursos del podcast, ¿no? Tienes uno para intermedios, otro avanzado y otro para beginners. Exacto. ¿Cuál se está vendiendo más? El de intermedio, me imagino. El de intermedio, sí. Sí, sí, claro, porque, a ver, el podcast de intermedio tiene más de 100.000 Claro. seguidores, no sé si se dice oyentes, bueno, oyentes no, suscriptores o gente que le ha dado al follow, ¿no? Al seguir. Sí. Y es el primero que empecé. Entonces, claro, sí, es el que va un poco, está correlacionado, ¿no? La Ujú, audiencia que tienes con el nivel que vendes. ujú. Hablamos un poquito de los cursos así por encima. ¿Son cursos que tienen, supongo, formato vídeo? ¿Tienen algo de soporte o son solamente 100% enlatados? Sí, no, no, tiene soporte. Tiene soporte y para mí es fundamental porque igual que yo hago, igual que escucho muchos podcasts, también hago un montón de cursos. Estoy en un montón de membresías, me inscribo en un montón de cursos y para mí no hay nada peor que estar viendo algo que te surja una duda y que digas, "Joder, es que no le puedo preguntar a nadie". O incluso preguntas, porque se supone que hay soporte, escribes la pregunta y a lo mejor pasa una semana para que te respondan. Entonces, sí, efectivamente, los cursos son vídeos enlatados con actividades interactivas. Estamos viendo a ver si hay alguna opción de meter inteligencia artificial. Estamos valorando posibilidades y pidiendo presupuestos. Y se pueden hacer preguntas sobre las lecciones. O sea, la gente si tiene alguna duda sobre la lección puede hacer la pregunta y en 24 horas laborables se le responde. O sea, que si dejas una pregunta el viernes por la noche, hasta el lunes no responderemos, pero es bastante rápido. Y eso también genera el hecho de que sea enlatado, pero que se puedan hacer preguntas, muchísima interacción. Porque la gente siente que es una de las cosas que a mí no me gusta cuando hago un curso, sentir que estoy solo. La gente siente que hay un montón de gente, que hay gente haciéndolo, ¿no? El curso intermedio tiene más de 20.000 comentarios. O sea, si tú entras a un curso y ves que hay 20.000 comentarios de personas como tú, dices, yo aquí quiero participar, aquí hay movimiento, ¿no? Si entras a un curso y no hay nada, pasa la bola esta del desierto. Entonces, y estamos mejorando eso, ¿no? Que haya siempre interacción, incluso cuando no hay preguntas. Si alguien ha dejado un comentario en uno de los ejercicios donde tienen que practicar la expresión escrita, muchas veces les dejamos un poco de feedback o les respondemos para que sientan que hay alguien ahí detrás escuchando, porque de hecho leemos todos los comentarios para ver si hay alguna pregunta, hay que leerlos todos. Entonces el soporte es como tipo foro grupal, todos juntos, no son como emails privados o No, una mensajería privada, o sea, es todo grupal. exacto, porque de hecho pasa muchas veces que se crean hilos, ¿no? Alguien hace una pregunta, alguno de los profes o yo respondemos, de las profes o yo respondemos, y luego otro estudiante lo ve 2 semanas después, a colación de esta pregunta yo tengo otra, porque entonces se generan conversaciones interesantes. Ujú. Esto lo tienes montado en LearnDash, me parece, ¿no? No, O no. Teachable, Teachable, Te has Teachable al final. Ajá. sí. ¿Qué tal? ¿Contento? A ver, hay algunas limitaciones técnicas. La gamificación, pues no me gusta. De hecho, la gamificación es un poco casera. De si llegan al 50 cuando llegan al 50% del curso les mandamos un mensaje o al final. Pero lo mejor de Teachable es que se encargan del tema de los impuestos. Entonces, al final, en este tipo de negocios, para nosotros creo que es muy fácil simplificar, es muy importante intentar simplificar los procesos y el hecho de que Teachable diga, vale, tienes 500 estudiantes de Estados Unidos, 200 de Canadá, ciento y pico, y tal. Yo me encargo de pagar a cada país los impuestos, el IVA y tal, y te pago, te ingreso el neto. Y yo de ese neto lo declaro a la Hacienda británica. Entonces, simplifica mucho ese proceso para mí. Sé que otras personas, quizás no es la opción más barata, porque claro, te cobran un fee por esto, pero sí que es lo más simple y lo que me Hombre, si da tienes un modelo de negocio tranquilidad. basado en volumen, en muchos Claro, alumnos.
Pues sí, joder, claro que sí. Yo, por ejemplo, con la tribu, pues no, joder, tío, tengo son 60 profes, es decir, no tengo esos problemas, lo tengo metido en LearnDash. Que para Claro. mí, por ejemplo, no me gusta porque tiene un montonazo de cosas que no uso. O sea, hay un montonazo de cosas que no uso. Simplemente tengo los cursos ahí estáticos porque ya trabajo con un foro aparte, con otro programa aparte y no, la verdad es que Sí. muchas cosas de LearnDash ya que es que ni uso. ¿Y no se complica Am, mucho tu contabilidad? Porque aunque sean solo 60 personas, ya son bastantes, me imagino que tienes No, pues lo personas tengo, de lo tengo países de... automatizado las facturas, lo tengo pam, 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 van saliendo automáticamente. Lo que pasa es que, claro, tengo que ver lo que tú dices. ¿Este de Latinoamérica? No. ¿Este tío está dado de alta aquí en España y tengo que hacer una retención de IRPF? Hostia, pues no. ¿Este tío está en el rollo intracomunitario? ¿Tengo que cobrarle IVA? Pues no, eso sí que es una putada. Claro. Pero bueno, esos son poquitos. Yo mi negocio siempre son gente que sea muy. O sea, siempre he buscado modelos de negocio muy sencillos con el mínimo de personas posible y el máximo de retorno. Am, ¿Estos cursos están abiertos todo el año, César? No, hacemos... Esto también probablemente cambie, pero es que la transición de un modelo de negocio donde los cursos son con el enfoque de abrir y cerrar inscripciones, la transición a hacerlo evergreen, donde estén siempre abiertos, es complicada porque te tienes que preparar. Al final, hay dos razones fundamentales por las que me he dado cuenta que abrir y cerrar inscripciones es muy positivo. Primero, el factor urgencia. Y mucha gente sé que como que levanta la ceja, ¿no? Con lo del factor urgencia, como que es una forma de manipular. Pero para nada, el factor urgencia simplemente te ayuda a tomar la decisión. O sea, la gente no se inscribe en los cursos porque vayan a cerrar las inscripciones. La gente, el hecho de que haya una fecha de cierre hace que diga, vale, hoy es domingo, si no me inscribo ahora voy a tener que esperar 2 o 3 meses hasta que César abra las inscripciones de nuevo, porque ya lo saben, me voy a leer la página con toda la información, le voy a enviar un email si tengo alguna duda. Es decir, se van a invertir esos 15 minutos para ver si realmente es algo para ellos o no. O sea, si tú generas esa urgencia, que es importante para tomar decisión, pero también para enviar la declaración de la renta, soy la típica persona que envía todo el último día, en el último momento, en el último segundo. ¿Por qué? Porque necesitamos un límite, pero al final lo acabas haciendo o no, pero necesitas ese límite. Entonces, si combinas esa urgencia con además siendo honesto y ofreciéndoles, en mi caso, por ejemplo, Teachable, hace poco cambió el periodo de devolución de un curso, ¿no? Y lo puso por defecto 15 días. Y yo les envié un email y les dije, no, por favor, quiero mantener los 30 días porque prefiero que la gente, si alguien no está contento con el curso porque no es lo que esperaba, porque no, porque a lo mejor que querían un curso para prepararse el DL y no es un curso para prepararse el DL, cosas así, que lo puedan devolver, que no haya ningún problema. Y de hecho, otra de las cosas, uno de los factores también importantes, antes hemos hablado de la ilusión, creo que en los negocios la honestidad es la mejor inversión a largo plazo. Yo recuerdo cuando lancé Español Ágil, que es el curso de intermedio, recibí un montón de gente de tanto de niveles inferiores y superiores que querían inscribirse y me comentaban, pues mira, yo es que he hecho el C1, ¿crees que Español Ágil? Y a ver, yo les podría haber dicho, pues a ver, te va a venir bien para repasar. Lo podría haber maquillado un poco para tener el mayor número de inscripciones posibles y exprimir esa vaca. Pero al final, si tú piensas en el largo plazo, y es lo que ha sucedido, la gente se fía mucho más de ti. Luego, 2 años después, lancé el curso de nivel avanzado, tardé demasiado, y mucha de esa gente a la que le dije que no se inscribiera en Español Ágil, 2 años antes, se inscribió en el curso de nivel avanzado. O sea, la gente te espera si le gusta tu producto, si le gusta tu marca, y sí, creo que esa honestidad a largo plazo paga muy bien. Ya. Y también eso también porque, claro, es el hecho de no estar desesperado, ¿sabes? Cuando hace las cosas. El hecho de decir, joder, que sí, joder, no necesito vender, no necesito engañar a la gente, no necesito vender por encima de mis posibilidades. Es decir, si entras, entras y si no, no. Y eso también lo que se produce desde el punto de vista del cliente es, hostia, este tío no está desesperado, tiene clientes de sobra, es un tío que sabe y que es un tío que maneja mucho su tiempo y eso es muy valioable también, muy valuoso para Mm, el cliente. 100%. Membresía no tienes, ¿no, César? No, no, es algo que no descarto, pero creo que sí que haría más complejo todos los procesos, así que de momento no. De hecho, lo que vamos a crear son, ahora que ya tenemos los cursos core, ¿no? Los buques insignia para cada nivel, cursos un poco, cursos satélites, digamos.
cosas un Vale. poco, Sí, un no, poco más nicho. yo eso a veces lo hago. Cojo un curso grande y esto me pasa. Pillas un curso grande, lo pillas quizá un módulo, pillas tres, cuatro cositas, y esto lo pones como un trocito y eso incluso se vende, es que se vende perfecto. ¿Por qué? Porque igual hay gente primero que no tiene el presupuesto para comprar el curso grande, hay gente que igual no tiene tiempo y busca algo más rápido, o justamente hay gente que busca algo mucho más específico de ese curso, ¿no? Y Claro, eso yo me he dado cuenta, que a veces sí, cursos o sea, no hace falta hacer cursos tan grandes. Mis sí, sí, primeros sí. cursos que hice eran cursos muy grandes y luego he visto que cosas más pequeñitas también funcionan. Sí. De hecho, a mí como usuario, mira, hace poco hice un curso que se llama, está en inglés, no me acuerdo, como en finanzas para emprendedores Zen, ¿no? Como que te inspiraba tranquilidad. Estaba muy bien porque era súper nicho, no te daba un montón de información, pero era, esto es para emprendedores que tributan en Reino Unido, que ganan entre esta cantidad y esta cantidad y que no tienen ni puñetera idea de cómo gestionar sus finanzas, de cómo invertir el dinero hasta que tienes que pagar los impuestos, de qué puedes hacer, cuántas cuentas bancarias deberías tener. Y era perfecto porque era como un traje a medida a mi situación, ¿no? Entonces a veces es mejor menos que más, es cierto. Te iba a preguntar ya el tercer apartado que era la venta, ¿no? Pero es que ya me lo has contestado, ¿no? ¿Cómo haces la venta? Lead magnet transcripciones, transcripciones te pasan del al email marketing, aunque estás usando principalmente el podcast, el efecto urgencia, que ya has explicado que lo calendarizas, el email marketing todavía no has empezado. Oye, ¿qué tal la LTD británica? Porque estoy ya en estos momentos en los que me tengo que abrir la mierda de SL española y no me mola la mierda la SL española, porque me lo comparas con la empresa británica y dices, son todo ventajas. ¿Estás contento con este tipo de empresa allí en Reino Unido? A ver, si mi contabilidad se ha hecho más compleja, sí que es cierto. O sea, he tenido que contratar a una empresa de contabilidad para que lo gestionen, Claro. porque antes, es que antes era, no tengo deudas, o sea, no tengo préstamos ni nada. Mi contabilidad era, estos son mis gastos y estos son mis ingresos que vienen del mismo lugar. Y era muy fácil. Y pagar el porcentaje, los porcentajes correspondientes, ¿no? Ahora es un poco más compleja. Realmente no es más eficiente desde un punto de vista del dinero. Simplemente que separas la responsabilidad. O sea, Ya, Spanish ya, Language claro. Coach Limited Ujú. Company tiene una responsabilidad limitada y no se pone en compromiso mi patrimonio personal. Claro. Es la principal ventaja en este punto, en este momento. Ujú, ujú. Sí. Claro, que es como una empresa. Lo que pasa es que, claro, si comparas lo que es una SL con una LT británica, te vas a dar cuenta de que eres muy afortunado, tío. Ujú. Por todo a nivel de impuesto, de lo que tienes que pagar, de lo que cuesta abrirla, mantenerla, de lo que cuesta un gestor. O sea, es una cosa diferente a España. España, ya te digo, buen país para vivir, pero no para hacer dinero. Vaya. Pues bueno, oye, César, alguien que vamos a terminar ya con la entrevista, alguien que te haya escuchado y quiere saber más de ti, dónde te puede encontrar y todo esto. Pues en mi web, SpanishLanguageCoach.com o en el podcast, si pones Spanish Language Coach, le saldrán los tres podcasts, o en Instagram con el mismo nombre, o incluso en YouTube. Vale, pues bueno, yo siempre recuerdo que de cada invitado hago un articulito, trabajo un poco el SEO y siempre pongo un IP enlace pues al enlace que me deja el invitado para que bicheéis un poquito pues la información que tiene. Muchas gracias, César, por pasarte por aquí, por el podcast. Y nada, oye, a ver si un día nos vemos en persona. Que sé que me has dicho que no vas a poder ir en Valencia este año con este evento de emprendedores, pero a ver si el siguiente o algún año. Vale, seguro que sí. Muchas gracias, Sergio, y muchas gracias a todas las personas que nos han escuchado. Espero haberles dado un poco de luz en algo. Chao, chao. Chao, gracias.